Hay un dato que me impactó cuando lo leí. Un informe del MIT, del proyecto Nanda, publicado en julio del 2025, calculó que de los 30 a 40 mil millones de dólares que las empresas volcaron en inteligencia artificial generativa, el 95% no produjo ningún retorno medible en el P&L. Pero el número que a mí me parece más relevante no es ese, es el embudo. El 60% de las organizaciones evaluó herramientas de inteligencia artificial generativas, el 20% llegó a ser un piloto y solo el 5% llegó a producción. Léelo de nuevo. De cada 100 empresas que se sientan a mirar inteligencia artificial, 5 terminan con algo funcionando de verdad. Las otras 95 quedaron en el camino y la mayoría ni siquiera llega a pilotear. Y antes de que me lo escriban en los comentarios, sí, es un informe que recibió varias críticas metodológicas. La muestra es chica y buena parte de los datos salen de entrevistas, no de estados financieros medibles y auditados. Así que lo tomo como una señal de dirección, no como una medición exacta. Pero la dirección coincide con lo que veo en cada auditoría que voy haciendo. ¿Por qué? No es un problema de tecnología, la inteligencia artificial funciona. Es un problema que la mayoría de las empresas saltan directo del entusiasmo sin pasar por el paso que hace que todo tenga sentido. Convertir los hallazgos de la auditoría en un plan de acción que alguien pueda defender con números. Eso es exactamente lo que vamos a construir hoy, fase 4 de la serie de auditorías de inteligencia artificial. Al final del video te muestro cómo se ve este entregable en la realidad. Un roadmap real, con un cliente anónimo, con los números que yo entrego. Si llegaste hasta acá sin ver las 3 fases anteriores, rápido te cuento de qué se trata la serie. Fase 1, auditamos los procesos de la empresa. ¿Qué tareas son manuales? ¿Cuáles son automatizables? ¿Cuántas horas consumen? La fase 2, mapeamos los flujos de datos. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? ¿Y qué sistema tocan? La fase 3 es puramente una evaluación de ciberseguridad. ¿Qué riesgos trae la inteligencia artificial? ¿Cómo se mitigan? ¿Y qué compliance aplican? Y la fase 4, la de hoy, la que vamos a ver hoy, es donde todo se convierte en algo que el CFO puede aprobar. Porque un PDF con hallazgos no vale nada si no se transforma en decisiones de inversión. Y antes de arrancar, hay un error que comete el 90% de los equipos al hacer un roadmap de inteligencia artificial. Lo vamos a ver al final del video. Avísame mentalmente si mientras vamos avanzando te vas reconociendo. El primer paso de la fase 4 es consolidar todo lo que encontramos en la fase 1, 2 y 3 en un solo lugar. Un backlog de oportunidades. Porque lo que pasa habitualmente es que los hallazgos de cada fase quedan documentados separados. La fase 1 tiene su informe, la fase 2 tiene sus diagramas y la fase 3 tiene un Risk Register y nadie los pone juntos. El backlog de oportunidades es una tabla, simple. Cada fila es una oportunidad identificada, con la fase de donde vienen, el proceso afectado, el tipo de intervención posible y, esto es lo importante, una estimación de potencial. No el ROI final todavía, solo esto tiene pinta de mover la aguja o no. Ojo, Service Admin SA es un cliente ficticio, inventado para ilustrar el proceso. Los números y el contexto son verosímiles, pero no corresponden a ningún cliente real. Fíjate que el backlog mezcla oportunidades de automatización con ítems de riesgo de ciberseguridad. Los de fase 3, el MFA sin activar, las API keys sin rotar, también son oportunidades, solo que el beneficio es de reducción de riesgos en vez de ahorro de tiempo. Antes de calcular el ROI, necesitamos categorizar
qué tipo de intervención es cada oportunidad, porque el ROI se calcula diferente para cada una. Esta distinción importa porque en las presentaciones ejecutivas se mezcla todo el tiempo. Un gerente de IT va a pedir el ROI de activar MFA y la respuesta correcta no es ahorra 2 horas por semana. La respuesta correcta es reduce la probabilidad de un incidente que en promedio cuesta X dólares de recuperación y pérdida de reputación. Segunda parte, el ROI. Y acá voy a ser muy directo porque es donde más mentiras se dicen en esta industria. El cálculo del ROI de una automatización de inteligencia artificial tiene 3 componentes. Y la mayoría de los consultores calculan 2. El tercero es el que mata los proyectos. El costo de run es el que nadie suma, y es donde mueren los proyectos. Es el costo de run. Todo lo que cuesta tener esa automatización funcionando después de que la hiciste. Veamos un ejemplo concreto. Una empresa que procesa 500 facturas por mes quiere automatizar eso con IA. ¿Ves la diferencia entre año 1 y año 2? El bill es un costo que se amortiza y el run es recurrente. Por eso en el ROI del año 1 parece menos impresionante, pero si lo estás mirando en el horizonte de 3 años, la matemática es muy diferente. Y fíjate, esos números son ilustrativos. En Servix Admin SA no se los inventé, los construí con datos de la empresa, costos, hora de empleado, volumen de factura por mes, promedio de minutos por factura. Esos son los números que pedimos en la entrevista de la fase 1. Y acá viene algo crítico, que la gente saltea, el baseline. Antes de arrancar cualquier implementación, necesitas medir cómo está hoy. No cómo pensás que está, sino cómo está, con números. Porque si no tenés el baseline, en 6 meses cuando alguien te pregunte si la automatización funcionó, no tenés forma de responder. Y ahí es cuando el proyecto de inteligencia artificial empieza a verse más como un gasto y en vez de verse como una inversión. 2 semanas de medición antes de arrancar. Eso lo pido siempre. No es burocracia. Es la diferencia entre poder decir bajamos de 3 horas a 35 minutos y tener que decir no, nos parece que mejoró. Tercera parte, priorizar. Porque no vas a implementar todo al mismo tiempo y el orden en el que arrancás importa muchísimo. La herramienta clásica es la matriz de impacto-esfuerzo. Alto impacto, bajo esfuerzo, empezá por ahí. Todas los conocen. El problema con esta matriz aplicada a inteligencia artificial es que le faltan 2 dimensiones críticas que vienen específicamente de nuestra auditoría. Fíjate los pesos. El impacto sigue siendo lo más importante, 40% del score. El esfuerzo queda segundo con 25%, pero mirá lo que aparece tercero, con un peso que la matriz clásica ni siquiera contempla, el riesgo, 20%. Y acá quiero ser preciso, porque es fácil confundirse. Que el riesgo sea tercero en peso no significa que sea tercero en urgencia. Lanzar un proyecto con riesgo de seguridad alto sin mitigar primero puede crear problemas legales o reputacionales que te cuestan más que todo lo que te ahorra la automatización. Por eso, en un minuto vas a ver lo que el ítem de riesgo crítico se saltea el score entero y va directo al wave 0. El peso ordena la lista, el riesgo puede romper la lista. Y la disponibilidad de los datos como cuarto factor, porque esto viene directamente de la fase 2, si los datos que necesita tu inteligencia artificial para funcionar están en 4 sistemas diferentes, en formatos distintos, sin estructura consistente,
Este proyecto va a costar el doble de lo estimado y va a tardar el triple. Dos cosas para notar. Primero, OPP06 y OPP07, los ítems de seguridad de la fase 3, tienen un puntaje bajo de impacto porque no ahorran horas directamente, pero tienen prioridad alta de riesgo. Eso se resuelve con una regla simple que vamos a ver en la siguiente parte. Los ítems de riesgo crítico van en Wave 0, independientemente de su score de ROI. Segundo, OPP09, la base de conocimiento, tiene el score más bajo, esfuerzo más alto, datos dispersos, impacto medio. Eso quiere decir que en este momento no conviene tocarlo. No porque sea una mala idea, sino porque no están dadas las condiciones. Primero, hay que estructurar los datos de la fase 2. Este proyecto vive en Wave 2 y Wave 3. Cuarta parte. El Wave Planning. Cómo distribuir las iniciativas en el tiempo. Usamos 3 waves. No porque sea un número mágico, sino porque 3 horizontes te dan suficiente granularidad para planificar sin sobrecomprometerte. Wave 0 es la ola de Quick Wins. Cosas que pueden implementar en 30 días o menos, que no requieren integraciones complejas y que entregan resultados visibles rápido. ¿Por qué empezar con Quick Wins? No es solo por el impacto inmediato, es por el capital político. Cuando mostrás resultados rápidos, el equipo se entusiasma, la gerencia confía y el presupuesto para las waves siguientes se aprueba más fácil. Para Service Admin SA ficticio, Wave 0 incluye activar MFA en CRM, email y sistemas críticos, rotar API keys y centralizarlas en un Credential Manager, un workflow de recordatorios automáticos a clientes y la medición del baseline de facturas, cobro y reportes en paralelo, durante 2 semanas. Fíjate que el Wave 0 incluye los 2 ítems de seguridad, aunque el ROI bajo. Eso es la regla de los ítems de riesgo críticos. Van primero siempre. No porque sea lo más rentable, sino porque un incidente de seguridad mientras estás implementando una automatización puede frenar todo el proyecto. Wave 1 es donde van las automatizaciones de mayor ROI que tienen datos disponibles y riesgos bajos. Wave 1 empieza después de que tengamos el baseline capturado. Siempre. Si arrancás la implementación sin medir el antes, cuando llegue la presentación de resultados en mes 3, no tenés con qué comparar. Wave 2 es para los proyectos que requieren más preparación. Estructurar datos, integrar sistemas, capacitar equipos, comprar o configurar herramientas especificadas. Wave 2 siempre se replanifica. Es el error clásico hacer un plan de 6 meses con detalle semanal para algo que no vas a tocar en 3 meses. Cuanto más lejos en el tiempo, menos granularidad en la planificación. Quinta parte. Para cada iniciativa del roadmap hay que decidir si la construís, si la comprás y esto es lo que nadie te dice de las presentaciones ejecutivas, si no se hace nada. El no hacer nada no es rendirse. Es reconocer que el costo de oportunidad de ese esfuerzo puede valer más en otra iniciativa. Hay casos donde la respuesta correcta es no automatizar. Y parte de hacer bien una auditoría es tener el coraje de decirlo. 1. Procesos con input caóticos y no estructurable. Si el proceso depende de que alguien interprete mails informales de clientes, que cada uno escribe diferente, los datos cambian de formato todo el tiempo y no hay un patrón consistente, la IA va a generar más trabajo de supervisión que el que ahorra. 2. Procesos con consecuencias críticas si la IA se equivoca.
decisiones de despido, resoluciones legales, diagnósticos médicos, decisiones financieras de alto impacto. No porque la IA no pueda hacerlo, sino porque el costo de un error es mayor que el beneficio de automatizarlo. Procesos que van a cambiar en los próximos 3 meses. Si el proceso que querés automatizar está en medio de un rediseño, si la empresa está evaluando un nuevo software, si hay una fusión o reestructuración pendiente, espera. Automatizar un proceso que va a cambiar es tirar plata. 4. El volumen no justifica el costo del bill. Si algo pasa 10 veces al año, calcúlalo. Si el bill cuesta $2.000 y el proceso tarda 30 minutos, 10 veces al año es un costo de $15 la hora. El payback es de 9 años, no lo hagas. Decir no a una automatización específica es parte del servicio. Lo que diferencia a un consultor que cuida al cliente de uno que solo quiere más proyectos. Sexta parte. La medición. Y eso va muy conectado con el baseline de parte 2. La trampa más común es medir features en vez de outcomes. Implementamos el workflow, el sistema está en producción, los usuarios lo adoptaron. Eso no es resultado, eso es un hito de proyecto. Los KPIs de outcomes requieren el baseline. Sin baseline, no podés calcular el delta. Sin el delta, no podés mostrar el ROI. Hay una capa intermedia que la gente ignora. Los KPIs de adopción. Entre el deploy y el resultado final, necesitas medir si la gente realmente usa lo que implementaste. Si en semana 4 el 80% de las facturas no pasan por el workflow, el problema no es técnico, es de adopción. Alguien del equipo sigue haciéndolo a mano porque no confía, porque le da más trabajo corregir errores de la IA que hacerlo directo, o porque nadie entró a explicarle cómo usarla. La adopción baja es la razón número 1 por la que los proyectos de inteligencia artificial funcionan pero no funcionan. El sistema anda, nadie lo usa. Séptima parte. Te muestro cómo se ve un entregable en la realidad. Esto es lo que entrego al final de una fase 4. Prometido desde el principio. Esto es el roadmap de Service Admin SA, un cliente ficticio, inventado pero construido con la misma estructura que uso con clientes reales. El documento tiene 12 a 18 páginas más la hoja de cálculo de ROI adjunta. Tiene una página de resumen ejecutivo, solo eso. Porque el CFO no va a leer 18 páginas, lee la página 1 y si le convence va a la que le interesa. Inversión total año 1, $6.656. Retorno capturado en el año 1, $16.660. Payback del programa, 3,7 meses y 3 decisiones concretas para probar. Wave 0, Wave 1 y diferir Wave 2. Y esto es el asset que más valor genera en la reunión de presentación, la calculadora de ROI. El cliente puede cambiar sus propios números, costo de hora diferentes, volumen diferentes, estimación de horas diferente y el impacto real en tiempo real. Cuando el propio cliente puede cambiar los números y ve que el ROI sigue siendo positivo con sus escenarios más pesimistas, ahí es cuando el proyecto se aprueba. El link para descargar la calculadora está en la descripción.
Es un archivo HTML, lo abrís en cualquier navegador, sin registro, sin email, sin nada. Lo que necesita es input, cuánto calcula y qué te muestra. Voy a explicar en el próximo video de la calculadora. Por ahora quiero que tengas el recurso. Octava y última parte. El error que comete el 90% de los equipos al hacer un roadmap de inteligencia artificial. Empezar por lo más brillante en vez de lo más caro. ¿Qué es lo más brillante? El proyecto que todos quieren hacer. El que te muestra bien en demos, el chatbot con personalidad, el dashboard con visualizaciones interactivas, el asistente que responde en lenguaje natural, el que genera el wow en las presentaciones. ¿Qué es lo más caro? El proceso que más plata está dejando sobre la mesa ahora mismo. El que tiene el ROI más alto, los datos más limpios y la adopción más factible. El problema es que lo más brillante y lo más caro rara vez son el mismo proyecto. El chatbot de inteligencia artificial generativa impresiona las demos, pero si la empresa pierde $11.000 al año en una empleada procesando facturas que se podrían automatizar en 3 semanas, eso es lo primero. El criterio de decisión tiene que ser el ROI calculado, no el entusiasmo del equipo, y por eso sostener ese criterio frente a un gerente que quiere el chatbot, porque es lo que se usa ahora, necesita los números. Por eso existe la calculadora y por eso existe el backlog priorizado, para que la lógica gane sobre el brillo. Si se lleva una sola vez, si te llevas algo de este video, que sea esto. El roadmap de inteligencia artificial que funciona empieza por donde duele, no por donde brilla. Bueno, resumimos lo que cubrimos hoy. Consolidamos hallazgos de la fase 1, 2 y 3 en un backlog único. Calculamos un ROI real con los 3 componentes. Incluimos el costo del RAM, que nadie lo suma. Priorizamos con una matriz que incorpora el riesgo de la fase 3 y la calidad de los datos de la fase 2. Distribuimos en 3 waves con lógica de quick wins primero. Decidimos qué construir, qué comprar y qué no tocar. Definimos cómo medir los KPIs de outcomes, no de features. Y vimos cómo se ve el entregable en la realidad. 4 fases, un método, un entregable que alguien puede aprobar. Si querés que hagamos esta auditoría completa en tu empresa, las 4 fases, el backlog, el ROI, el roadmap, el link para un diagnóstico gratis, te lo dejo en la descripción. Y en el próximo video, el ítem número 1 del roadmap de Service Admin era el procesamiento de facturas. Voy a bajar un template de N8N que lo hace, literalmente. Está publicado en la librería oficial. Es gratis, lo podés usar hoy. Y voy a mostrar por qué no lo pondría en producción así como viene. Porque hay una capa en el template que no tiene. Y sin esa capa el sistema va a fallar de formas que no lo vas a poder ver venir. Suscríbete si el contenido te sirvió y nos vemos en el próximo episodio.